Ok, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Franco Paucar y el día de hoy vamos a ver esta clase que trata el tema de patología vascular. Vamos a ver diferentes enfermedades, partiendo, por ejemplo, desde algunas que son eh, algunos tumores o neoplasias, otros que van a ser, por ejemplo, algunas enfermedades congénitas y otras enfermedades que van a ser tan pero tan comunes que las van a ver en su día a día ahora en las rotaciones del hospital. Y vamos a hablar de lo que es la hipertensión y la aterosclerosis, que incluso puede ser que lo tengan así como tan cercano en casa, ya que la hipertensión al ser tan común puede ser que nuestros padres, tíos, abuelos la presenten. Entonces, es por eso que es importante conocer este tema y porque va a ser una enfermedad que la van a ver a lo largo de toda la carrera. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son los vasos sanguíneos. Vamos a mencionar que teníamos tanto lo que eran las arterias, uy, perdón, lo que son las arterias, las venas y los capilares. En el caso de las arterias, tenemos que estas se van a encargar de lo que es el manejo de presiones, y como tal van a ser los vasos de mayor calibre, vasos de mayor calibre. A diferencia de las venas, que como tal se encargan de lo que es el manejo, pero de volumen o de capacidad. Por eso que también se les conoce como vasos de capacitancia. Ahora, ¿por qué es esta diferencia? ¿Por qué las arterias manejan en sí las presiones? Va a ser en gran parte por lo que es la prominencia de la túnica media. Recordamos que las arterias como tal tienen una túnica media compuesta por las células musculares lisas, que va a ser más gruesa en comparación al de las venas. Entonces, es por esa característica que van a poder dar con un manejo de presiones. Y dentro de lo que es el manejo de presión, como tal, las arteriolas son quienes la regulan de mejor manera. Por el mismo diámetro que tiene, y a pesar de que tan solo sean una o dos capitas de células musculares lisas, esas son las que regulan mejor la presión. Entonces vamos a poner manejo de presión arterial. Ojo que todas pueden hacerlo en hasta cierto punto, pero las arteriolas, al ser también las que tienen, de las que tenemos mayor cantidad, por lo que son vasos más pequeños, dan con un mejor manejo de la presión. Y luego tenemos a los capilares, que estos como tal se van a encargar de lo que es la entrega de nutrientes, de oxígeno, entre otros. Entonces vamos a repasar cada una de estas características histológicas que hay en los tipos de arterias y las venas. En el caso de las arterias elásticas, lo principal o lo que más llama la atención es esta túnica media o la capa muscular que es más gruesa, pero aquí lo que caracteriza es que vamos a ver una mayor cantidad de fibras elásticas en comparación a las fibras musculares. Y las fibras elásticas son de elastina, que le dan esta capacidad, valga la redundancia, elástica a estos vasos. Luego tenemos a las arterias musculares. Aquí, si bien su capa, su túnica media es más delgada, aquí van a predominar las fibras musculares en comparación a las fibras elásticas. Y bueno, aquí vamos a ver también que hay una mayor prominencia de lo que es la adventicia, que es tejido conectivo. Veíamos que estaba la vasa vasorum, vasa nervorum. Y luego tenemos a las arteriolas, o estos vasos pequeños dentro de lo que son las arterias, que como tal tienen, como habíamos mencionado, de una a dos capas de células musculares lisas. Y como tal, su adventicia incluso es muy delgada. Y a pesar de que tengan estas dos capas, por el mismo por el pequeño diámetro que tienen en su luz, este diámetro va a ser lo que les permite dar con un mejor manejo de lo que es la presión arterial. Y pasando a lo que son las venas, estas como tal, vemos una mayor prominencia a nivel de la adventicia, con la vasa vasorum, la nerva nervorum. eh, la pared o la túnica media va a ser más delgada. Y lo que llama la atención es a nivel de las vénulas. Cuando hablamos de vénulas, normalmente nos referimos a que estas no tienen, ¿cómo se llama?
no tienen células musculares, pero tenemos de dos tipos. Unas que son las postcapilares, y otras que son las musculares. Entonces, estas musculares sí tienen células musculares lisas. En cambio, estas no tienen células musculares lisas. Y usualmente cuando hablamos de vénulas nos referimos a estas. Y, ya me olvidé del dibujito de las capilares, lo vamos a dibujar acá. Los capilares, a diferencia de los otros vasos, van a estar compuestos tan solo de células endoteliales. Es decir, no van a tener ni túnica media, ni tampoco lo que es la adventicia. Entonces lo vamos a ver así, nuestras células endoteliales y al centro, por lo general, vamos a ver unos puntitos rojos, y estos puntitos rojos son los hematíes. Y por lo mismo que son prácticamente solo células endoteliales, es lo que les da esta capacidad que habíamos mencionado para la entrega de nutrientes, intercambio de oxígeno, etcétera, etcétera. Y recordando que siempre para llegar hacia los capilares partimos de una arteria de gran calibre, vamos a poner de mediano calibre, vamos a ramas más pequeñas y luego vemos que se salen unas ramitas, ¿no? Y lo mismo con las venas, unas venas de mediano calibre, perdón, de gran calibre, mediano calibre y después las ramitas. Y esto de aquí son los capilares. Y si bien es una imagen que casi siempre tenemos en cuenta respecto a los capilares, es muy importante porque más adelante vamos a ver una alteración de los vasos sanguíneos en donde esta parte de acá, esta unión, estos capilares, no están. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Pero como tal, este es un pequeño repasito de lo que es la histología de los vasos sanguíneos, que es en donde vamos a ver estas alteraciones. Entonces, vamos a conocer con una de las enfermedades crónicas más conocidas, que es la hipertensión arterial, que es una enfermedad que vayan a la especialidad que elijan o lo que deseen, siempre van a encontrarse un paciente con hipertensión arterial. Entonces, vamos a ir manejando algunos términos, como por ejemplo, esta se va a definir como una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90. Entonces, puede ser cualquiera de estos dos. ¿Y cuáles son las causas? Respecto a las causas, van a juntar un montón de factores. Por ejemplo, tenemos factores genéticos, sexo biológico, si es que es hombre o mujer. Tenemos una predisposición genética o una carga genética por parte de nuestros padres o familiares, ya que si nuestros padres o nuestros hermanos han tenido hipertensión relativamente jóvenes, lo más probable es que nosotros también podamos presentar hipertensión jóvenes. Otros son factores conductuales, que muchos de estos son factores eh, modificables. Por ejemplo, actividad física, sedentarismo, si es que realiza ejercicio o si es que prácticamente solo está en casa sin hacer deporte, la calidad del sueño, patrones dietéticos, principalmente relacionado a un aumento en la ingesta de sodio o un pobre consumo de potasio. El sodio, usualmente, por ejemplo, en los snacks, comida rápida, embutidos, y el potasio normalmente se va a encontrar en lo que son las frutas. Si una persona suele comer poca fruta y a eso le sumas que consuma un montón de sal, pero bueno, en este caso de sodio, lo más probable es que va a tener esta predisposición o inclinación a que presente hipertensión arterial. Otro, obesidad, alcohol, podemos también agregar lo que es el tabaco y algunos consumos de fármacos. Lo otro son factores socioeconómicos y psicosociales, el estrés, luego el bajo nivel socioeconómico asociado también al estrés, factores psicológicos psiquiátricos como ansiedad, depresión, entre otros. Entonces, toda esta suma de los diferentes factores que tenemos van a alterar mecanismos hormonales, renales, neurales y vasculares. Y todo esto te va a favorecer a que presentes hipertensión. Pero dentro de todos estos factores causas, los vamos a dividir para la clasificación de la hipertensión, que puede ser una hipertensión primaria o secundaria. La primaria, también conocida como esencial, no se sabe cuál es la causa exacta. ¿Por qué? Usualmente
Aquí vamos a poner etiología idiopática. Idiopática. ¿Por qué? Porque estas personas que, bueno, aparte de mencionar que esto es lo más frecuente, se presenta más o menos en un 90-95% de casos de hipertensión y es lo que más van a ver durante toda su vida como médicos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se suman un montón de los factores que hemos mencionado. Por ejemplo, si es que es hombre o mujer, de ahí si es que realiza actividad física o no, si es que es sedentario, que también duerme, otro si es que ha consumido mucho sodio, poco potasio, etcétera, etcétera. Entonces, como tal, como es una suma de un montón de factores, que son factores crónicos a lo largo de toda la vida de este paciente, como tal, no se sabe cuál es la causa exacta. Yo no puedo decir, ah, ya, este paciente tiene hipertensión primaria exactamente porque ha consumido mucho sodio o porque necesariamente porque ha consumido tabaco. No, sino que es la suma de un montón de factores y es por eso que como no se puede determinar exactamente cuál es el causante, decimos que es idiopático. Y luego tenemos la hipertensión arterial secundaria. Aquí sí se sabe cuál es la etio, que va a ser una enfermedad previa. Enfermedad previa. Como por ejemplo, puede ser el hipertiroidismo, hiperaldosteronismo, que dentro de la fisiopatología de cada una de estas enfermedades, por medio de liberación de hormonas, algunos compuestos, sustancias varias, van a causar un aumento de la presión arterial. Y para hablar ya en general de lo que es la patogenia de la hipertensión arterial, vamos a ver la fórmula de la presión arterial, que creo que es un temita que ya han ido viendo en Fisiopato. Entonces, a ver chicos, ¿alguien recuerda por qué está compuesto el gasto cardíaco? A ver si me ayudan por el chat. Ajá, exacto. Vas- Ya. Sí está dado por el volumen stroke, volumen minuto o volumen de eyección, pero el otro es la frecuencia cardíaca. Claro, sí esa es la resistencia vascular periférica, pero aquí arriba. Es el gasto cardíaco, ¿qué es? El volumen de eyección multiplicado por la frecuencia cardíaca. Y este volumen de eyección, volumen stroke o volumen minuto, ¿recuerdan por quiénes están dados? Teníamos tres. Yo les ayudo con uno, que es la precarga. Precarga. ¿Alguien recuerda cuáles son los otros dos? Ajá, precarga, poscarga, ya, la poscarga. Y bueno, el último que es la fuerza de contractibilidad de los cardiomiocitos. Fuerza, ajá, exacto. Muy bien, Gabriela. Fuerza de contractibilidad de los cardiomiocitos o estas células cardíacas. Y la resistencia vascular periférica está dado por el diámetro, la longitud de los vasos y viscosidad. Bien. Entonces, habiendo mencionado esto, ya podemos hablar de la patogenia. ¿Por qué? Porque esta formulita siempre tienen que acordársela. Les van a preguntar en semio, medicina interna y más adelante. Entonces, entendiendo la fórmula, o bueno, recordando cuáles son los factores, van a poder entender por qué finalmente puede elevarse la presión arterial. Vamos a ver. El primer factor es la resistencia vascular periférica, un aumento de esta. ¿Qué ocurre? Vamos a ver que en un primer lugar existe disfunción endotelial. Vamos a poner el ejemplo de un fumador crónico. Las sustancias que están en el cigarrillo finalmente llegan a la sangre y van a dañar a las células endoteliales. Normalmente, vamos a ponerlo aquí, lo normal es que nuestros vasos sanguíneos, o bueno, las células endoteliales, produzcan más sustancias vasodilatadoras en comparación a las vasoconstrictoras. Ojo que producen los dos, ambas, pero predominan las vasodilatadoras, como si fuera una balanza. Entonces, ganan estas vasodilatadoras y por lo tanto los vasos van a estar más abiertos. Pero, ¿qué ocurre aquí? Por el mismo daño, por ejemplo, en el caso del cigarro,
hay disfunción endotelial. Entonces, se van a empezar a producir más sustancias vasoconstrictoras. De igual manera, se producen ambas, pero las vasoconstrictoras son las que predominan. Entonces, los vasos de los que iban a estar un poco más abiertos reducen la luz. Otro es el tono simpático, por lo que es el aumento del sistema nervioso simpático y disminución del tono parasimpático, que también produce vasoconstricción. Y lo otro es remodelación vascular, que es lo que vamos a ver. Hay algunas enfermedades en donde hay engrosamiento, ya puede ser a nivel de la íntima o a nivel de la túnica media. Y algunas de estas también van a ocluir la luz de los vasos sanguíneos. Entonces, si es que tenemos aquí un aumento a nivel de la resistencia vascular periférica, que va a aumentar la presión arterial. Y ahora vamos al otro lado, con lo que es el sodio. Estos son dentro de los factores más conocidos, pero tenemos un montón de estos. Dos son los principales. ¿Qué pasa con el sodio? Desde fisio nos han dicho esto, ¿no? Lo típico, que el sodio jala agua. Y esto es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Si es que una persona ingiere sodio de manera crónica, lo mismo, ¿no? Por medio de embutidos, snacks, comida rápida, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Aumenta el sodio a nivel sérico. Y hay algunas enfermedades renales que lo que van a causar es que se disminuya la natriuresis. O sea, hay una alteración a nivel de esto. Entonces, vamos a poner acá que disminuye la excreción de sodio o la natriuresis. Excreción de sodio. Entonces, ¿qué ocurre? Se retiene sodio y por lo tanto se va a jalar agua a nivel renal. Entonces, a ver chicos, si hablamos de que se retiene líquido, que esto provoca un aumento a nivel de la volemia o el volumen de sangre que tenemos, ¿qué vendría a ser? ¿La precarga o la poscarga? Si aumenta el volumen de sangre. A ver, los leo. Ajá, exacto, es la precarga. Vamos a recordar que la precarga está dado por el volumen de sangre que llega a nuestro corazón, a las cavidades por medio de las cavas. La poscarga es esta fuerza o presión que tiene que vencer el corazón para que salga la sangre. Y bueno, la fuerza de contractibilidad que tanto se contraen los cardiomiocitos. Entonces, sí, es la precarga. Entonces, si aumenta la volemia, aumenta precarga. Si aumenta la precarga, aumenta nuestro volumen stroke, el volumen minuto o el volumen de eyección. Cualquiera de esos tres términos. Y por lo tanto, aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, ¿qué eleva? La presión. Entonces, si bien es como un paso a paso de cada uno de estos factores, sí es importante que lo recuerden o lo practiquen como un pequeño ejercicio, porque esto les va a ayudar a entender lo que es a la hipertensión dentro de las diferentes causas y también respecto a las causas, a la hipertensión secundaria, por ejemplo, de algunas enfermedades, les va a ayudar a entender cómo es que estas pueden incluso llegar a causar hipertensión dentro de su fisiopatología de cada una de estas. Entonces, hasta acá, chicos, no sé si alguien tiene alguna duda, si todo está bien. Me dicen, ok, todo claro, perfecto. Uy, entonces, continuamos. Ya, entonces vamos a mencionar lo que les había dicho antes, que el gasto cardíaco estaba dado por lo que era el volumen stroke, la frecuencia cardíaca. Aquí tenemos la frecuencia cardíaca, el volumen de eyección está dado por la contractibilidad, por la volemia, o sea, la precarga y también la poscarga.
Y la volemia depende principalmente de sodio. Entonces, si hay una ingesta a nivel de sodio, nos produce un aumento de volemia. Y luego está la resistencia vascular periférica. Aquí, ¿qué ocurre? Habíamos mencionado que cuando había un daño crónico a nivel de las células endoteliales, hay disfunción endotelial y se producían más sustancias vasoconstrictoras. Estos van a ser factores humorales y tenemos todas esas sustancias. No es necesario que se aprendan todas, pero sí que sepan que predominan las vasoconstrictoras en la hipertensión arterial dentro de su patogenia. Y también algunos factores neurales dentro de lo que es la parte simpática, aumenta el tono. Entonces, si aumenta la resistencia vascular periférica por esta vasoconstricción, ¿qué ocurre? Tenemos vasoconstricción que implica disminuye el diámetro de los vasos sanguíneos y esto a qué te lleva a un aumento de la resistencia vascular periférica. Eso sí es algo más rapidito. Y ahora sí vamos a ver cuáles son los cambios que ocurren a causa de la hipertensión arterial. Es decir, esta hipertensión arterial, como tal, es una enfermedad degenerativa a nivel de los vasos. Degenera vasos sanguíneos. Entonces vamos a ver cuáles son estos cambios que ocurren en la hipertensión arterial a nivel primero de los pequeños vasos. Vamos a tener en primer lugar a la arterioloesclerosis hialina. Desglosando lo que es su nombre, arteriolo, de arteriola, vaso pequeño, esclerosis, la esclerosis como que relaciónenlo con esta palabra que es engrosamiento. Y luego tenemos hialina, que es la causa de este engrosamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es la arteriolosclerosis hialina? Va a ser un engrosamiento homogéneo, rosado y hialino de las paredes de las arteriolas, con estrechamiento de la luz a lo que se conoce como estenosis. Estenosis luminal. Entonces, aquí hay algo que tienen que tener en cuenta. Cada vez que ustedes escuchen esclerosis, que es este engrosamiento, puede o no estar acompañado de estenosis. Entonces, digamos, más adelante vamos a ver otro tipo de esclerosis que no tiene estenosis. Entonces, si les preguntan, por ejemplo, en un examen o en algún pasito en la universidad, y les dicen, ¿no? Un verdadero y falso. ¿Toda esclerosis a nivel de vasos sanguíneos implica estenosis? No, porque hay algunos casos que puede que sí tengan estenosis y otros que no. Y ahora, ¿por qué ocurre este engrosamiento con estrechamiento o esclerosis con estenosis? Hay una extravasación de proteínas plasmáticas y de matriz extracelular. En lo que es la disfunción endotelial, muy aparte de estos factores humorales de las sustancias vasoconstrictoras o vasodilatadoras, hay, bueno, las células endoteliales van a empezar a producir lo que son también factores de crecimiento. Factores de crecimiento. Por ejemplo, el factor de crecimiento transformante tipo beta, el TGF-beta, el factor de crecimiento transformante derivado de plaquetas y un montón de factores más que lo que hacen van a estimular a las diferentes células que se encuentran en nuestros vasos sanguíneos. En el caso de la arteriola esclerosis hialina, vamos a dibujarlo así, tenemos que estas van a ser nuestras células endoteliales. Y ojito, recordemos que están dañadas por el daño a nivel endotelial. Y aquí tenemos a nuestras células musculares, esas que tienen una forma más o menos fusiforme. Ya, ¿qué ocurre? Estos factores de crecimiento van a estimular a estas células musculares lisas. Entonces, ¿estas cómo reaccionan? Empiezan a producir matriz extracelular. Producen matriz, 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 matriz. ¿Y esta matriz qué tiene? Proteína. Ahora, habíamos dicho que las células endoteliales estaban dañadas. Y no solo se dañan las células endoteliales, sino la unión entre estas. Entonces, esta matriz que está en exceso
va a empezar a fugarse por este espacio. Y aquí, al centro, si tuviéramos más células, está la luz o el lumen del vaso sanguíneo. Entonces, este material, esta matriz extracelular con proteínas, va a empezar a aparecer acá, en la luz. Es por eso que hablamos que hay un engrosamiento del vaso, pero con estenosis. La estenosis en sí va a estar dado por esto de acá, porque este material va a irse hacia la luz del vaso sanguíneo. ¿Y cómo se ve? Así. De por sí deberíamos tener un vaso como tal que sea así, una luz libre. Pero aquí vemos que como tal la luz está ocupada. Vemos todo este material rosado, todo esto de acá, que no debería estar. Este es nuestro material Yali. Y la característica es que es homogéneo, esto de acá, es homogéneo, rosado por el color, y hialino por el contenido en proteínas. Y ojito a esto, este cambio de la arteriola esclerosis hialina también puede presentarse en individuos sanos. Este cambio también es propio del envejecimiento, que bueno, cuando lleven su clase de envejecimiento, también lo que va a pasar es que dentro de lo que es el desarrollo de las personas en el envejecimiento, hay una degeneración a nivel de las células endoteliales. Entonces, ¿puede ocurrir este cambio? Sí, pero en la hipertensión arterial, principalmente en una hipertensión arterial no tratada que ya lleva varios años, este cambio de aquí, de la arteriolosclerosis hialina, va a ser mucho más marcado. En HTA es marcado y diseminado. ¿A qué nos referimos con diseminado? Que puede estar en muchas, pero muchas arteriolas. A diferencia, por ejemplo, en el caso de un individuo sano, que va a ser tan solo un adulto mayor, que como tal no es marcado, sino que es leve este cambio, digamos. Puede haber una fuga, pero digamos que solo tenga esto de fuga, en el caso de los adultos mayores. Y como tal, no suele afectar a muchas arteriolas. Esa es como que la diferencia entre estos. Entonces, lo principal es en la hipertensión. Y luego tenemos a la arteriola hiperplásica. Lo mismo, arteriola, esclerosis de engrosamiento e hiperplásica. A ver, chicos, si recuerdan su clase de pato celular, ¿a qué nos referíamos con hiperplasia? Aumento en el tamaño de la célula, aumento en el número de la célula, que la célula sea más pequeña o que cambie de forma, o se reemplace por otra célula adulta. A ver, chicos, ¿alguien recuerda a qué nos referíamos? Ajá, exacto. Muy bien. La hiperplasia es el aumento en el número de células. Ajá, perfecto. Muy bien, chicos. Esa es la hiperplasia. ¿Y qué, qué células son las que van a aumentar en número? En este caso, las células musculares lisas. Y también aumenta lo que es su membrana basal. Entonces vamos a ver que este va a ser un engrosamiento concéntrico, laminado, nos referimos a como si fueran varias capitas, así, 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 y con estenosis luminal, que es este estrechamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de esclerosis con estenosis. ¿Y cómo se va a ver? Se ve así. Y si se dan cuenta, como que esta imagen nos hace recordar a como si fuera una cebolla, ¿no? Como cuando partimos la cebolla en dos y tiene un montón de cascaritas, un montón de capas, lo mismo. Y a este hallazgo se le conoce como piel de cebolla, por este aspecto que tiene como si fueran láminas o capitas, cáscaras que son concéntricas, con esta forma de círculo. Ahora, este cambio se puede dar, por ejemplo, a nivel renal en las arteriolas del riñón. Y en algunos casos, cuando ya hablamos de una hipertensión maligna, va a
haber un depósito fibrinoide y necrosis de la pared vascular. Que bueno, no se ve aquí en la imagen, pero lo principal es esto de aquí, es lo principal. Ahora, ¿por qué ocurre este cambio? Dentro de lo que es la hipertensión, ¿qué ocurre? Tenemos a nuestro riñón. Nuestro riñón. Uy, ya. ¿Qué ocurre? Vamos a suponer que esto de aquí sea una arteriola, ¿ya? Es grande, pero pongamos que es una arteriola. Eso es lo normal. Pero ¿qué ocurre en la hipertensión? Habíamos dicho que en la hipertensión uno de los cambios es esta vasoconstricción. Entonces, dibujamos otra vez nuestro riñón y nuestro vasito sanguíneo, que ahora va a ser delgado. ¿Qué ocurre? Dentro del riñón teníamos al sistema yuxtaglomerular, con las células yuxtaglomerulares, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? En el caso de la hipertensión, como hay vasoconstricción, el riñón va a tener un menor flujo sanguíneo. Entonces el riñón dice, ya, me está llegando menos flujo por esta vasoconstricción. Pero el riñón no es que sepa que es por la hipertensión o porque hay vasoconstricción, sino que el sistema yuxtaglomerular lo toma como si fuera una baja a nivel de la bulimia. Por eso lo voy a poner entre comillas, como si bajara la bulimia. Entonces, ¿qué ocurre? Como el riñón sensa esto, se da cuenta de este cambio, entonces dice, ah, ya, yo lo tomo como si fuera una disminución de la bulimia. ¿Y alguien recuerda, chicos, según Fisio, qué sistema de hormonas o sustancias se activaba cuando ocurría esto? Exacto, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el RAS o el SRAA, que lo que hace es aumentar bulimia y vasoconstricción. Entonces, lo que ocurre acá es que este cambio, lo que hace es que, por así decirlo, empeora la hipertensión, como que se vuelve un círculo vicioso, donde ya tienes una causa X, un montón de causas para tu hipertensión te causa un daño en tu vaso sanguíneo y este daño a nivel del vaso te empeora la hipertensión. Y una de estas sustancias vasoconstrictoras es esta, la angiotensina 2, la AT2, que dentro bueno, cuando actúa en sus diferentes receptores, por ejemplo, los vasos sanguíneos, ¿qué hace? Estimula el remodelado y facilita la progresión de la enfermedad, en este caso de la hipertensión. Es por eso que, bueno, ya lo verán en fármaco, no sé si ya lo han visto todavía, pero en fármaco, uno de los tratamientos para la hipertensión son los ARA2 o los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Lo que hacen es que bloquean a estos receptores que estimulan remodelado y la progresión. Vamos a poner aquí las X son de los ARA2. Ese es como que uno de los objetivos. Y ahora, este cambio de que estimulan remodelado, la progresión de la hipertensión, uno de los vasos sanguíneos más afectados son a nivel renal. Y esta producción continua de la angiotensina 2 favorece a que se desarrolle esta arteriolosclerosis hiperplásica. Porque los vasos sanguíneos más afectados son el riñón y bueno, dentro de estos cambios ocurre esto, la piel de cebolla. Entonces, hasta aquí chicos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O si todo está claro? Ok, entonces continuamos. Ya, perfecto. Continuamos. Ahora vamos a ver lo que es la ateroesclerosis.
Habíamos mencionado otros tipos de esclerosis, como la arterioloesclerosis. Puede ser la hialina o la hiperplásica. Y ahora tenemos la ateroesclerosis. Este ya es otro término. Esclerosis, ¿qué significaba? Engrosamiento. Entonces, vamos a ver un engrosamiento del vaso. Pero atero nos referimos a una placa de ateroma o placa ateromatosa, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es la aterosclerosis? Una acumulación de placa dentro de las arterias que las estrecha, es decir, las estenosa, hay estenosis luminal y por lo tanto dificulta el flujo sanguíneo. Ahora, ¿por qué dificulta el flujo sanguíneo? Porque ese es nuestro vaso. Bueno, la luz de nuestro vaso normal, pero en la aterosclerosis, digamos, esto es el contorno, atero, y aquí está la placa. Digamos, todo esto es nuestra placa. Entonces, el flujo o la sangre que debía pasar por acá, digamos, se va a obstruir un poco. Y si la placa progresa, pasa menos sangre. Y así, hasta que puede llegar un punto en el que se tapa todo el vaso sanguíneo. Y eso es lo que pasa incluso en los infartos a nivel de las coronarias. Entonces vamos a hablar cómo es esta formación de esta placa de ateroma. Al igual que la hipertensión, vamos a tener un factor, bueno, en este caso desencadenante, que va a ser una lesión o disfunción endotelial que es crónica. Por ejemplo, ¿como cuáles? La hiperlipidemia, la misma hipertensión, y esto de hecho es una de las principales causas de la aterosclerosis, si es que no es la más importante, es la hipertensión arterial. Entonces, dentro de otros tenemos, por ejemplo, el consumo de tabaco, algunas toxinas, factores hemodinámicos, reacciones inmunitarias o algunas infecciones virales. Pero recordemos que la etiología principal, ¿quién es? La hipertensión. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de lo que es el daño que ocurre a nivel de las células endoteliales, hay lesión y disfunción. Esta lesión y disfunción, ¿qué hace? Aumenta la permeabilidad vascular. Y este aumento de permeabilidad y daño también a nivel de las uniones, que permite que el colesterol LDL ingrese. Entonces, vamos a poner así amarillo. Las bolitas de colesterol que estaban en nuestra sangre ingresan a la túnica íntima. Aquí, ingresan. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunas enzimas o sustancias que van a encargarse de oxidar a este LDL. Y entonces aquí es donde, bueno, dentro de este proceso de lesión, se llaman a lo que son a los monocitos, se llaman monocitos. ¿Para qué? Para que estos ingresen a la túnica íntima, se activen, se conviertan en macrófagos y puedan fagocitar a esta LDL oxidada. Entonces se van a volver en las células esponjosas, esto de acá, que son macrófagos que han fagocitado a estas bolitas de LDL oxidado. Y a su vez, ¿qué ocurre? El macrófago va a empezar a liberar factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento lo que van a hacer es que estimulan a las células musculares lisas. Entonces, estas células musculares lisas aumentan en número y empiezan a migrar. Migran de donde estaban en la capa media hacia la íntima. Usualmente se localizan en la superficie. Uy, bueno, se suelen localizar en la superficie para tratar de darle un poco más de estabilidad. Y aquí, toda esta zona de acá viene a ser lo que es un poco necrótico, que lo que se quiere es tratar de estabilizar. ¿Por medio de quién? De esta síntesis de matriz extracelular que va a tener principalmente colágeno, elastina, entre otros. Entonces, vamos a ver mejor un paso a paso de todo esto que hemos visto.
Entonces, vamos a comenzar por lo que es la lesión endotelial. Ojo, una lesión endotelial crónica. La causa principal genera la hipertensión. Entonces, ¿qué ocurre? Va a haber un daño a nivel de estos vasos sanguíneos. Entonces, digamos, va a aumentar la permeabilidad, que es esto aquí. Se altera la permeabilidad y a su vez, esto va a permitir que el colesterol LDL que se encontraba en nuestro vaso sanguíneo ingrese a la íntima. Propio de este daño, lesión endotelial, se reclutan monocitos, plaquetas, y las plaquetas van a empezar a liberar factores de crecimiento, y los monocitos ingresan hacia la túnica íntima, estos ingresan por lo que es una diapedesis, ingresan a la íntima, y aquí se convierten en lo que son macrófagos. Una vez que estos macrófagos están acá en la íntima, se activan y estos también producen factores de crecimiento. Entonces vamos a poner acá. Estos macrófagos que hacen, producen factores de crecimiento. ¿Para qué? Para aumentar un poco el número de células celulares lisas y para provocar su migración o un reclutamiento de estas. Entonces, de lo que estaban en la túnica media, salen hacia la íntima y se van a ubicar así, ¿no? Se ubican así. Puede ser acá o incluso pueden estar aquí arriba, que es lo habitual. Y por lo mismo que estos macrófagos habían fagocitado lo que es el LDL, se forman las famosas células esponjosas. Células esponjosas. Ahora, ¿qué ocurre? Estas células espumosas, como tal, no tienen mucha capacidad para degradar este LDL oxidado. Entonces, va a llegar un punto en el que estos macrófagos o las células espumosas mueren, usualmente por procesos de necrosis, no es tanto apoptosis. Y como es necrosis, es decir, la célula no se había preparado para su muerte, todo el contenido que tenía dentro, es decir, LDL, se libera, como que la célula revienta y sale todo su contenido. Es por eso que vamos a ver aquí los que son los residuos lipídicos, toda esta parte, y no solo tenemos residuos lipídicos, sino que vamos a tener también lo que son restos celulares. Es por eso que a esto le vamos a conocer como un poco necrótico, porque están como tal las, las células muertas, los restos, los residuos líquidos. ¿Y qué ocurre? Habíamos dicho que estas células musculares lisas iban a migrar hasta la parte de la superficie para tratar de contener todo este foco, para crear como un pequeño techo. Y para eso también se ayudan de lo que es el colágeno. Y también pueden ser fibras de elastina. ¿Y qué ocurre? A mayor cantidad de colágeno, más colágeno, es que es más estable. Ahora, ¿para qué nos sirve que sea más estable? Porque como habíamos mencionado, una de las causas usualmente es la hipertensión. La hipertensión siempre va a estar causando mayor daño a nivel de los vasos sanguíneos, es decir, los van a debilitar. Entonces, ¿qué ocurre? Si aumenta más la presión, puede ser que si la capita es delgada, todo esto de acá, este foco necrótico, se pueda desprender. Entonces, como que si fuera una pelotita que está, digamos, con una red encima. Y si esa red poco a poco se va debilitando, la pelota sale y viaja por toda la sangre y se pueden formar lo que son trombos, émbolos, y ya lo van a ver el día de mañana con Aileen, pero como un pequeño introductorio, eso. Entonces, vamos a ver aquí nuestra placa. La placa tenía este centro o foco necrótico con restos celulares, los cristales de colesterol LDL, células espumosas, algunas de estas vivas, muertas, y en algunos casos puede haber calcificación. Y luego tenemos la cubierta fibrosa.
esta red que trata de contener a todo este foco necrótico. Está compuesta por células musculares lisas, algunos macrófagos, algunas células escamosas, pero lo principal son estas células musculares lisas, el colágeno y la elastina. A mayor cantidad de cubierta fibrosa, principalmente de colágeno y de elastina, mucho mejor. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta placa? Lo que les había mencionado antes. Tenemos un vasito normal y aquí vamos a poner lo que es el ateroma. Entonces, vamos a ver que en un inicio se forma así, una placa pequeña. Como tal, puede ser que no cause síntomas, no le causa nada al paciente, pero esta puede ir progresando. Digamos, es un mismo vaso sanguíneo y ahora ocupa todo eso. Y luego progresa. Y ahora digamos que va a ocupar todo esto de acá. Todo esto puede ser nuestra placa. Entonces, ¿esto qué va a producir? Hipoperfusión. Digamos, a nivel del órgano al que llega esta arteria. Y digamos que se trata, no sé, de una arteria cerebral, la cerebral anterior. Ya. Este cambio no es que solo va a ocurrir en esta arteria, sino que va a ocurrir también, por ejemplo, a nivel de arterias de los miembros inferiores, a nivel de las coronarias. Entonces, cuando ustedes, digamos, por medio de imágenes o de diferentes exámenes, determinen que hay la presencia de una placa, no es que solo exista esta, sino que va a estar en diferentes vasos sanguíneos o que incluso en el mismo vaso sanguíneo, digamos, ustedes acá encuentren una placa que se va a ver así, como si fuera otro corte, y que más adelante vean así. Es el mismo vaso, el mismo recorrido, pero esta placa no aparece en un solo lugar, ¿sí? Ya que los sitios de lesión van a ser en múltiples lugares. Es por eso, como tal, esto va a ser algo más diseminado. Pues, hasta acá, chicos, ¿alguien tiene alguna duda sobre las placas de ateroma, las placas ateromatosas? ¿Todo bien? Ok, entonces pasamos a lo que son estos tipos de placas, ¿no? Lo que hablábamos, que pueden ser tanto inestables como estables. Las inestables, ¿por qué se caracterizan? Este núcleo lipídico o núcleo necrótico es mucho más grande. Vamos a poner, más grande, más mientras que la cubierta fibrosa, compuesta por el colágeno, la elastina, las fibras o las células musculares lisas, es delgada. Y también, ¿qué vemos? Estas células de acá, estas van a ser células inflamatorias, células inflamatorias, principalmente linfocitos, y por lo tanto van a crear como pequeños focos chiquitos de inflamación, que también van a secretar, por ejemplo, interleuquinas, mediadores de la inflamación, y le causan más daño a esta parte del vaso sanguíneo. A diferencia de la placa estable, que este núcleo lipídico, núcleo necrótico, es más pequeño y la cubierta fibrosa es más gruesa. Y también vemos una menor cantidad de células inflamatorias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengamos estas elevaciones de presión o digamos otra causa que pueda causar más daño a nivel del vaso sanguíneo, tenemos que esta capa chiquita de acá, la delgada, es más lábil, es decir, es más débil y tiene esta facilidad de romperse. Y este núcleo se puede desprender, como si fuera una pequeña pelota, digamos, toda esta parte de acá, pum, se desprende y puede quedarse en el mismo lugar o puede viajar por todo el torrente sanguíneo, ya sea que se forma un trombo o un emo.
A diferencia de la placa estable, que como esto es mucho más grueso, es más difícil que ante algún cambio pueda desprenderse. Entonces aquí vamos a poner acá mayor riesgo de trombo o embolia. Si es que esto se llega a romper. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna duda sobre esta parte? ¿Qué son los tipos de placa? No, ok. Entonces, continuamos. Ahora, vamos a ver lo que son los aneurismas. Ya. Estos aneurismas van a ser dilataciones, dilatación, ay, dilataciones, anómalas ya sean congénitas o adquiridas de los vasos sanguíneos o del corazón. Cuando hablamos de lo que es la parte adquirida, las causas principales van a ser la hipertensión arterial y la aterosclerosis. Entonces, tenemos que pueden ser de dos tipos. Un aneurisma verdadero, pseudoaneurisma, también conocido como aneurisma falso. ¿Qué ocurre? En el aneurisma verdadero vamos a ver que se alteran las tres capas de la arteria, es decir, la íntima, la media y la adventicia. ¿Qué ocurre? Estas, digamos que deberían ser así, ¿no? Como si fueran las tres juntas, que este debería ser el grosor. Pero por estos cambios que ocurren, ahora van a ser más delgadas. Y como estamos ante otras causas, principalmente hipertensión, aterosclerosis, por la misma presión de la sangre, esto de aquí va a cambiar de forma. Como que lo que era, digamos, algo recto, ahora puede ser que se forme así, como si fuera una pequeña curva. ¿Y cuáles son los casos que se pueden dar? Además de que afecta las tres capas de la arteria, puede afectar también una pared ventricular adelgazada del corazón. Y los ejemplos son los aneurismas ateroscleróticos, relacionados con una de las principales etiologías, congénitos, que por un defecto a nivel de los componentes del vaso sanguíneo, esta persona ya nazca con estos aneurismas. Y luego tenemos los aneurismas ventriculares asociados a infarto. Entonces, lo principal son los ateroscleróticos y los congénitos. Y en el caso de los pseudoaneurismas, es un defecto a nivel de la pared arterial y se puede ver en algunas disecciones de vasos sanguíneos como en la disección aorta. Entonces, vamos a ver cómo es cada uno de estos para que se entienda mejor. Entonces, vamos a dividirlo así. Nuestro vaso normal, los aneurismas verdaderos y los pseudoaneurismas. Ojo, que en el caso de los pseudoaneurismas, algunas disecciones pueden ser pseudoaneurismas y hay otras disecciones que ya pertenecen como que a otro grupo. Como si fueran conjuntos, algunas de estas coinciden con que son pseudoaneurismas y otras que no. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, los aneurismas verdaderos o los aneurismas saculares. En el caso de los aneurismas saculares, ¿qué ocurre? Hay un adelgazamiento, pero de un solo lado del vaso sanguíneo. Entonces, digamos que aquí cambia de forma, por lo que habíamos dicho, que puede ser esta dilatación, como si fuera una mujer embarazada, tiene esta forma y es conocido como sacular. A diferencia de los aneurismas fusiformes, que lo que pasa es que la dilatación ocurre a ambos lados y va a ser como si fuera un pequeño jarrón. Va a venir así, se dilata y regresa a lo normal. Lo mismo, el vaso normal, la dilatación y continúa. Y se ve así, así, como si fuera un jarrón y se le conoce como fusiforme. Y luego tenemos a los falsos aneurismas. Estos falsos aneurismas o pseudoaneurismas, ¿qué pasa? Va a romperse estas capas.
no es que sea una dilatación, sino que directamente las capas se rompen. Y además tenemos la formación de un tejido conectivo extravascular que se va a encargar de contener toda esta sangre que está saliendo por esta ruptura que ocurrió a nivel del vaso sanguíneo. Entonces, como si fuera una pequeña bolsa, una malla, contiene a esta sangre y se da con la formación del hematoma. Entonces, la sangre viene aquí y fuga. Y algo que me olvidaba mencionar, nosotros sabemos que dentro de los vasos sanguíneos el flujo de sangre es laminar, o sea, es recto, pero por estos aneurismas, aquí, de lo que viene así, toma esta dirección. Lo mismo acá, aquí, viene aquí, aquí, y bueno, el resto de sangre sí puede pasar normal. Entonces, esos aneurismas, a su vez, pueden crear lo que es un flujo turbulento, lo que favorece a que se siga debilitando más y más el vaso sanguíneo y este finalmente pueda romperse. Se rompe por completo y la sangre va fugando por ahí. Uno de estos ejemplos son los aneurismas cerebrales, que, bueno, no sé si habrán escuchado hace años que se hizo un caso famoso de una cantante de Corazón Serrano que se dijo que tenía un aneurisma, este reventó y finalmente falleció. Y eso es lo que puede ocurrir por este flujo turbulento principalmente. Entonces, vamos a ver ahora lo que es un tipo de pseudoneurisma, que son las disecciones. Esas disecciones, ¿qué son? Aquí veíamos que se habían roto las tres capas. Se rompen las tres capas y la sangre fuga. Aquí hay una ruptura de la íntima y la sangre se queda entre lo que es la íntima y la muscular principalmente. Y se queda acá como una pequeña bolsa o un fondo falso. Y para que lo entiendan, bueno, era más adelante las imágenes, pero van a verse así. Estos aneurismas vienen de esta manera. Por ejemplo, aquí vemos que el vaso viene recto y aquí que ya tiene su dilatación. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir que este se puede tratar de uno sacular. Mientras que acá el vaso viene así, tenemos esta dilatación y el vaso por otro lado viene acá y dilatación. Entonces, este puede ser uno fusiforme. Y es lo que vemos, ¿no? Aquí la dilatación a nivel de la pared del vaso. Lo mismo. ¿Y qué pasa en la disección aórtica? Bueno, esto ya es de una cirugía, pero por ejemplo, acá vemos el fondo real del vaso sanguíneo, mientras aquí está el fondo falso, que está lleno de sangre. Y esto de aquí, todo esto de acá, este fondo falso, viene a ser nuestro pseudo aneurisma. Ahora, ¿por qué se forman estos pseudoaneurismos o cómo se forman? Propio de lo que es el daño a nivel de los vasos sanguíneos, también hay un daño al nivel de la producción de las diferentes sustancias para su conformación. Por ejemplo, lo que es la matriz extracelular. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un desequilibrio entre lo que es la síntesis y la degradación. Disminuye la síntesis y aumenta la degradación. Esto va a favorecer que finalmente las paredes sean delgadas. Paredes delgadas. La etiología, como habíamos mencionado antes, va a ser principalmente la aterosclerosis y la hipertensión arterial. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener primero una inflamación crónica, por ejemplo, hipertensión. Dentro de los cambios a nivel celular hay una degradación enzimática. En este caso está dado por lo que son las metaloproteasas. proteasas, Y finalmente van a dañar a las células musculares, se produce menos matriz y también vamos a ver estrés hemodinámico. ¿Esto qué favorece? Que la pared se adelgace.
Que si la pared se adelgaza y digamos, en el cuadro de una hipertensión, el flujo o la presión es más alta y la pared, como está delgada, ya no va a poder contener esta presión y finalmente se dilata. Eso es lo que tenemos que iba así, pasa a ser así. Entonces hay una dilatación progresiva de estos vasos y finalmente llega a la formación de un aneurisma. Y en el caso de la disección aórtica, que puede ser pseudoaneurisma, es la separación de los planos laminares de la túnica media, de la túnica íntima y la media. Pueden ser proximales, es decir, que sean, salgan de la región cerca al corazón por el callado aórtico, el callado aórtico. Y de hecho estos suelen ser los peores o los de peor pronóstico. A diferencia de los distales, que van a ser a nivel de las ramas de la aorta. Vamos a ver que la etiología, de igual manera, puede ser hipertensión arterial, congénita o iatrógena. Iatrógena propio de los procedimientos que se pueden realizar en los hospitales. Por ejemplo, bueno, cuando vayan a sus rotaciones el próximo ciclo en semio, van a ver algunos pacientes que tienen como que algo chiquito acá, que se conoce como catéter, un catéter venoso central. Al colocar estos catéteres u otro tipo de catéter, lo que puede ocurrir es que se agarra mal un vaso sanguíneo. Entonces, digamos, en vez de agarrar, digamos, solo queremos agarrar o llegar hasta la vena y digamos, por alguna alteración o ano- anomalía anatómica o tal vez por falta de práctica, etcétera, etcétera, digamos, se perfora más y se llega hasta la arteria. Y en algunos casos, cuando se llega a las ramas de la aorta, se puede dar esta disección. Entonces vamos a ver cómo es que se da esto. Como habíamos mencionado, en un inicio hay una ruptura a nivel de la íntima. Aquí solo se daña la íntima. Entonces, esto va a permitir que la sangre empiece a salir por acá. Viene la sangre, vamos a ponerlo como si fueran bolitas rojas, los eritrocitos. Vienen así, nuestras células sanguíneas, y empiezan a acumularse acá. Entonces crean un fondo falso, todo esto se llena de sangre. Y finalmente, como ese tejido conectivo es un tejido, digamos, igual, es un tejido débil, aquí también se forma un flujo turbulento, porque el flujo va a venir así, sigue viniendo, se va para acá abajo, dentro de esto se forma así. Entonces hay un flujo turbulento, se daña esta pequeña capa de tejido conectivo y finalmente la sangre se libera. Hay una ruptura y todo el contenido sale y se sigue perdiendo la sangre que va llegando. Es por eso que hay un mayor riesgo. Ahora, ¿por qué las proximales tienen peor pronóstico? Porque las proximales, por lo mismo que están bueno, en la parte del callado aórtico, están tan cerca del corazón, son las que por donde va a pasar la sangre con una mayor presión por la misma contracción del corazón. Entonces, hay la mayor posibilidad de que haya un mayor flujo turbulento y una mayor fragilidad propia de esta ruptura. Y bueno, aquí estaban las imágenes, donde habíamos mencionado que esos aneurismas, por ejemplo, aquí tenemos la dilatación, y aquí a ambos lados, este puede ser uno, este era fusiforme y este era sacular, y en el caso de la disección, el fondo falso, que vemos aquí, ese es el paso normal de la aorta, y por aquí, que hubo una lesión a nivel de la íntima, la sangre empezó a pasar por acá, pasa por acá, y llega y se deposita acá. Estos eritrocitos y demás células sanguíneas, y se forma esta pequeña bolsita de sangre.
que en cualquier momento puede reventar por el flujo que va a tener. Y por lo mismo que esta capa no tiene todas las capas que tendría una arteria. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda respecto a los aneurismas y pseudoaneurismas? ¿Todo bien, me dicen? Ya. Entonces, seguimos. Ahora vamos a ver algunos cambios que pueden ocurrir a nivel de los vasos medianos. Ojo que esto ya no está relacionado con lo que es la hipertensión. Esto ya es otro punto. Entonces, vamos a hablar de la arterioesclerosis de Monkeberg. Arterio de arterias. Esclerosis, engrosamiento. ¿Qué ocurre? Esta va a ser una esclerosis a nivel de la túnica media de las arterias musculares o de mediano calibre. En este caso se va a dar a nivel de las arterias uterinas. La causa va a ser la supresión hormonal, es decir, una disminución a nivel de los estrógenos. ¿Qué pasa? Dentro de las múltiples funciones que tienen los estrógenos, uno de estos es que actúa como un protector a nivel de los vasos sanguíneos. Es decir, mantiene o ayuda a que estos se mantengan de forma normal. Entonces, cuando hay una supresión hormonal, digamos, por algún tratamiento farmacológico, pausia, entonces este factor protector que tenían los estrógenos se pierde poco a poco y las células van a reaccionar. En este caso, van a empezar a producir un material cálcico que produce calcificación. Y se ve así. Vemos que todo esto es la túnica media. Debería verse así, rosado, parejo, pero vemos esto de acá, estas zonas moradas, que son vasos o la coloración, vaso, como si fuera azulado o morado. Y estos depósitos, estos de aquí, estas van a ser nuestras calcificaciones. Como tal, si bien vemos que hay un engrosamiento, vemos que la luz de nuestro vaso sanguíneo está normal. Entonces, vamos a ver, vamos a dibujar la luz del vaso sanguíneo, digamos que todo esto sea la túnica media, aquí la adventicia. Es lo normal. ¿Y qué pasa en la arteriosclerosis de Monkeberg? Tenemos la luz, la capa muscular, que puede estar más gruesa, y finalmente la adventicia. Y nuestras calcificaciones van a estar acá. Vamos a poner un color parecido, morado. Aquí, una calcificación, otra calcificación, otra para acá. Entonces vemos que como tal, la luz está intacta, está parecida al de un vaso normal. No hay oclusión del lumen. Entonces, vamos a mencionar que la etio es la supresión hormonal, puede ser tratamiento farmacológico por fármacos o por menopausia. Se presenta en mujeres postmenopáusicas. Entonces, si habíamos dicho que en el caso de las enfermedades, o bueno, de las esclerosis con estenosis del vaso sanguíneo, que se producía hipoperfusión, después de esta hipoperfusión puede haber isquemia y finalmente necrosis. Aquí, que el vaso sanguíneo, o bueno, la luz de nuestro vaso está normal, entonces, ¿qué pasa? No hay hipoperfusión. Si no hay hipoperfusión, no hay isquemia y por lo tanto no habría necrosis del órgano, no necrosis. Entonces, les pregunto, chicos, ¿ustedes creen que si no hay hipoperfusión, no hay isquemia, no hay necrosis, es decir,
el flujo sanguíneo está ok, ¿ustedes creen que hay como tal algún síntoma? ¿Ustedes creen que la paciente va a tener dolor por isquemia? ¿Ustedes creen que va a haber algún cambio a nivel, en este caso, del útero? Por esto, ¿qué creen, chicos? Si el flujo sanguíneo está ok, flujo sanguíneo, con una carita feliz. ¿Ustedes qué creen, chicos? El flujo sanguíneo está bien. Exacto. No hay cuadro clínico, no hay síntomas, porque como este flujo sanguíneo está bien, entonces no tiene un cuadro clínico de gran relevancia. Tiene un cuadro clínico significativo. Muchas mujeres posmenopáusicas suelen tener este cambio y como tal no llegan a consulta por eso. Puede ser que por otros cambios propios de la menopausia, sí, pero por esta arteriosclerosis de Monkeberg, no. Es un hallazgo incidental, de hecho, que se puede hacer. Y ahora pasamos a lo que son la parte de algunas enfermedades congénitas. Ya vamos a terminar, chicos, no se preocupen, para que ya vayan a almorzar. Entonces vamos a ver a lo que son las malformaciones arteriovenosas, las MAP. Esta va a ser una conexión anómala entre arterias y venas sin pasar por el lecho capilar. Ojo con esto, no pasa por el lecho capilar. Habíamos mencionado en el dibujito que hicimos en la primera diapo que iba, ¿no? Una arteria grande, una mediana, de ahí las ramas más pequeñas y bota ramitas. Luego teníamos a nivel de las venas lo mismo, venas grandes, medianas, pequeñas y finalmente las ramitas. Y ese sitio de conexión son los capilares. Pero ¿qué ocurre en las malformaciones arteriovenosas? Aquí no hay capilar. Entonces, ¿qué pasa? Estas arterias, estas venas de pequeño calibre, de menor calibre, se unen directamente, no pasan por esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La formación de un ovillo vascular, el shunt, el cortocircuito o esta conexión entre arterias y venas, shunt arteriovenoso, hipoperfusión, ya que habíamos mencionado que la función de los capilares, ¿qué era? La entrega de nutrientes, intercambio de oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay estos capilares, toda la zona de aquí, digamos como si estuviéramos en el cerebro, que de hecho es uno de los lugares comunes donde se pueden ver estas malformaciones arteriovenosas, las MAP, todo esto es parénquima cerebral. Todo parénquima cerebral, cerebro, 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 cerebro. Ya. ¿Qué ocurre? Toda esta zona de acá va a estar hipoperfundida y en algún momento puede llegar a causar isquemia, necrosis. Entonces puede haber que una región del cerebro de esta malformación arteriovenosa pueda tener isquemia. Y como tal, hay un alto riesgo de ruptura. ¿Por qué? Porque estos vasos que vamos a ver aquí, estos de acá, este ovillo vascular, tiene paredes delgadas. No es que sea, digamos que ya queda aquí, se conecta a esto y todo perfecto. No, sino que estos vasos sanguíneos están alterados, ya que las paredes van a ser delgadas y es por eso que tienen el alto riesgo de ruptura. Entonces, vamos a ver cómo se ve a la microscopía. Entonces, por ejemplo, vemos esto de acá, ¿no? Un vaso sanguíneo que, bueno, se colapsa fácilmente. Daría la impresión como si fuera una vena, pero como tal, vemos que tiene una muscular relativamente gruesa. O sea, si lo comparamos con esto, que pensaríamos que fuera una arteria, las musculares son parecidas. Entonces, ¿qué es? ¿Realmente es una arteria? ¿Es una vena? No se puede determinar en estos casos.
es muy difícil reconocer exactamente qué vaso sanguíneo es el que estamos viendo, ya que puede ser esta región de acá, puede ser esta región de acá, o puede ser esta de acá, digamos. Vamos a ver que son muchas conexiones. Aquí normalmente deberíamos ver capilares, en esta región de acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos ver acá un capilar chiquito, aquí otro capilar, otro más, así. Podemos ver incluso varios capilares. Pero aquí, ¿qué vemos? Vasos sanguíneos grandes como tal. Acá tenemos otro, vendría así. Acá otro. Y como tal, por ejemplo, acá vemos que este está más o menos colapsado. Nos haría pensar que es una vena. Aquí también tenemos otro. Así. Son vasos que como tal no se pueden distinguir si es que son arterias, si es que son venas. Y como tal, las paredes son delgadas. Y por lo tanto tienen un alto riesgo de ruptura. Y uno de los órganos más afectados es el cerebro. Es un sitio, como tal, la malformación arteriovenosa no es muy común, pero dentro de estos casos, el cerebro es uno de los lugares comúnmente afectados. Y ya vamos a ver la última patología de la clase, que van a ser los hemangiomas. Estos hemangiomas, ¿qué son? Son tumores benignos en los vasos sanguíneos, en donde, ¿qué vamos a ver? Una proliferación, principalmente una proliferación a nivel de capilares. Uy, de capilares. La etiología congénita. Y vamos a ver que hay de dos tipos, los hemangiomas capilares y los cavernosos. Los capilares, vamos a ver que es un aumento de capilares pequeños y juntos. Tienen como tal un crecimiento lento y son superficiales. Superficiales, ¿en qué sentido? ¿A qué nos referimos? Que afecta a lo que es piel y mucosas. Por ejemplo, aquí vemos un niñito que en su cara, por encima del ojo, a nivel, por ejemplo, de la ceja, tiene este hemangioma. Se ve rojito. ¿Por qué? Porque acá, como si lo ampliáramos, hay un montón de capilares. Y todos esos capilares que tienen sus eritrocitos, puntos rojitos. Es por eso que se va a ver así, algo medio rojizo. Y en la microscopía que se ve, bueno, aquí podemos ver que esto es a nivel de piel, ya que la pista aquí es el estatocórneo, la, la placa, perdón, las capas del epitelio poliestratificado plano queratinizado. Y aquí debajo vamos a ver, por ejemplo, aquí vemos un capilar. Aquí vemos otro, vemos otro, otro, uno chiquito acá, y así. Todos estos donde ven ustedes como que cositos rojos son los capilares. Vemos que son muchos capilares, vemos que están pegados, y esa es la característica. Son capilares pequeños, juntos, y como tal, en números son bastantes. A diferencia del hemangioma cavernoso. Como es una caverna, o la entrada de una caverna, ya nos va dando una pista. Son grandes y dilatados, como tal están propensos a sangrado. ¿Por qué? Porque por lo mismo que son mucho más grandes, ¿qué pasa? Van a abarcar en todo este corte, por ejemplo, una mayor cantidad de eritrocitos. Si hay mayor cantidad de eritrocitos, más labio. Y generalmente son profundos. Suele afectar a órganos viscerales, las vísceras. También esta es otra diferencia. El capilar afecta a piel mucosas, el cavernoso a las vísceras. Entonces, ¿cómo se ve? Como capilares gigantes. Todo esto es nuestra hemangioma, que bueno, tiene su contenido de eritrocitos. Todo esto de acá, hemangioma. Todo esto aquí, hemangioma, con su contenido de eritrocitos. Luego, aquí una imagen que tomé del laboratorio cuando llevé esta clase, que se ve así. Todo esto de acá es el borde, todo esto es el borde, el borde, el borde, el borde, el borde. O sea, por acá, por acá. Total, vemos que son gigantes. Y aquí el contenido de eritrocitos. Eritrocitos, eritrocitos. Todos estos.
Y todo ese es el hemangioma. Acá vemos otro que es gigante. Todo esto de acá es el borde del capilar y todo esto es el contenido. Todo eso es el hemangioma. Entonces, las principales diferencias, que es lo que usualmente suelen preguntar, es ya, capilares, en donde piel mucosas son superficiales, por lo tanto, y son chiquitos y juntos. Mientras que en el caso de los hemangiomas cavernosos, se presentan donde en vísceras, son profundos, por lo mismo que están en las vísceras, y son capilares grandes, dilatados y con gran, bueno, que están propensos al sangrado. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguien tiene alguna duda sobre cualquier punto de la clase que deseen revisar? ¿Confirmo? ¿Todo claro? Qué bueno, chicos. Entonces, nada, eso ya sería todo por la clase de hoy día. Ya tienen su pasito subido en el aula virtual, así que cuando deseen ya lo pueden resolver. Y eso sería todo. Muchas gracias, chicos.